Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, su Consejo Editorial y Garza TV, convoca a nuestros profesores investigadores, los invita para que vengan a platicar de sus inquietudes profesionales, de estudio, sus investigaciones, la formación de alumnos y algo muy importante, los resultados que nos vuelcan en sus libros. En esta ocasión vamos a platicar sobre el libro Psicoanálisis y Duelo, comprendiendo el dolor frente a la pérdida, que coordinan la doctora Antonia Iglesias Hermenegildo y el doctor Jorge Barranco Bravo. En esta ocasión platicamos con la doctora Antonia Iglesias y le agradecemos, doctora, que acepte la invitación para platicar con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo por este espacio para poder charlar sobre el tema. Gracias. Además, oiga, qué agradable lugar. Estamos en la biblioteca del Instituto de Ciencias de la Salud, en La Concepción, municipio de San Agustín Tlaxiaca, que es un municipio conurbado a la zona de la capital hidalguense. Pero además, doctora, pues aquí muy confortables los asientos, el ambiente muy tranquilo. Yo le comentaba a usted que de pronto me recordó esa sala de lectura en la librería Gandhi, y lo digo no por hacer promoción, sino porque es un espacio ya proverbial en la cultura mexicana, pero acá fuera una terraza para que los jóvenes saquen sus libros y bajo sombrillas estén estudiando. Doctora, de verdad, o como las cafeterías de la Cineteca Nacional, me sugirió, no es que sean iguales, sino el ambiente, esa calidez, esa tranquilidad que produce. Exactamente, la verdad es que debemos sentirnos muy orgullosos de los espacios que tenemos en la universidad. Este es uno de ellos, y aquí los jóvenes pueden venir con toda tranquilidad a estudiar, ¿no?, a charlar, y este espacio se presta mucho también para esta charla. Sí. Es muy nuevo y creo que es algo muy benéfico para nuestra comunidad universitaria. Desde luego, y además para que la gente venga a esta biblioteca, conozcan estos espacios que de verdad son agradables, provocan una sensación de paz, de tranquilidad, de ganas de estudiar, para decirlo en pocas palabras. Así es. Gracias además por permitirnos que sea en este lugar. Y le preguntaría, doctora, usted es psicóloga, luego estudió la maestría Estudié la maestría en Psicología de la Salud en la universidad, en la UNAM. Psicóloga por la Metropolitana de México. Por la Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Hermosísimo lugar. Sin lugar a dudas, sí. Siempre será mi alma mater. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Luego la maestría en la Facultad de Psicología de la UNAM. De la UNAM, junto con una especialidad avalada por la Secretaría de Salud en Psicología de la Salud, y posteriormente un doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya de Actividades Psicológicas, el cual está dirigido por los doctores Blechmar. Y luego viene usted aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Instituto de Ciencias de la Salud, como profesora investigadora. ¿Qué hace usted aquí con los alumnos? ¿En qué participa? Y además escribiendo libros, coordinando libros. Exacto. Bueno, yo tengo la fortuna de ya formar parte de esta comunidad universitaria. Le voy a contar que voy a cumplir ya 15 años. 15 años. En la universidad. El tiempo pasa rapidísimo. Entonces ya voy a cumplir 15 años acá. Y en un primer momento yo lo veía como una sola posibilidad, otro trabajo, y a lo mejor regresarme al DF, porque yo soy del DF, pero he encontrado tanto en Hidalgo como en la universidad un espacio de mucho crecimiento, de mucho desarrollo. Estando aquí yo hice el doctorado, viajando al DF, y a partir de ese momento, bueno, como usted ya lo mencionó, en la Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, la línea es muy psicoanalítica. Ajá, así es lo que tenemos. Entonces, bueno, siempre tuve esa inquietud de continuar en el trabajo psicoanalítico, y por eso hice ese doctorado. Eso me llevó a combinar estos dos aspectos de la docencia y de mi trabajo en la clínica. Entonces las asignaturas que yo imparto aquí en la universidad son la asignatura de psicopatología y psicoterapia.
Entonces, esta de psicoterapia tiene esta línea de psicoterapia psicoanalítica o psicodinámica, claro, como se conoce también en algunos espacios. Es decir, está usted participando sobre todo en la provincia mexicana, tocando insistentemente puertas para que se abran estos servicios que todavía arrastran por allí algunos tabús sociales, ¿no? Claro. Todo el mundo piensa que ir con el psicólogo es por estar loco y yo no lo estoy. No es eso. Yo siempre les planteo, doctora, si me duele el corazón voy con el cardiólogo, si me duele el hígado con el higadólogo, perdón, con el internista, y si me duele el alma, el sentimiento o el pensamiento, tengo que ir con el psicólogo a que me ayude a enderezar mis dolencias y curarme, ¿no? Sí, y especialmente con el psicoterapeuta, digamos, ¿no? Sí, exacto. Ya sea de cualquier... A reencontrarme, diría yo. De cualquier enfoque, porque hay 4 enfoques como clásicos dentro de la psicología. El psicoanalítico es el primero que se plantea, después en ese momento es el conductual, que actualmente se conoce como cognitivo-conductual, después el humanista y finalmente el sistémico. Entonces son diferentes formas de abordaje y de comprensión tanto del sujeto como de la atención de las problemáticas. Cada uno tiene su teoría, su técnica y su finalidad, pero creo que coinciden en que la finalidad tiene que ser curar en algún sentido, modificar ya sea el síntoma, la conducta, el pensamiento, cada una en su diferente línea, y sobre todo el bienestar del sujeto. Claro, sobre todo le digo eso, yo creo que en el fondo hay algo así de ese reencuentro consigo mismo, ese tomar conciencia de sí mismo que es tan enriquecedora. Exacto, a veces esa parte es dolorosa, sí, ¿no? Pero saludable. También es saludable, gratificante, y eso es lo que el psicoanálisis plantea. Es decir, el psicoanálisis implica esa parte, el análisis del psiquismo, el análisis de nuestra psique, de aspectos que a veces no son tan claros o tan evidentes para nosotros, pero que de alguna manera van determinando nuestra conducta, de alguna manera van determinando lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, la manera en cómo nos relacionamos. Claro. Entonces, bueno, todo este trabajo es el que yo vengo haciendo acá en la universidad con los alumnos, primero enseñándoles esta distinción entre el, digamos, comportamiento. No me gusta mucho usar esa palabra, pero en psicopatología sí se utiliza el comportamiento normal, porque hay toda una discusión alrededor de verdad de qué es normalidad y qué no lo es. ¿Cuáles son los paradigmas de la normalidad? Sí. Qué es sano, qué es salud mental y qué no lo es. Por eso en psicoanálisis se habla más de conflicto psíquico, porque al final todos vamos a estar en un conflicto y podemos resolverlo de una u otra manera. Entonces, con los alumnos de psicopatología trabajamos sobre esos aspectos de patológicos y aspectos de mucha mayor salud mental para que ellos sepan distinguirlos, y con los alumnos de psicoterapia, que ya son alumnos de 9º semestre, que primero puedan distinguir las diferencias entre los distintos enfoques de la psicoterapia y después puedan tomar una de esas tipos de psicoterapia que son las psicodinámicas. Claro. Doctora, con esto lo que usted me está confirmando es que estamos en una universidad que ofrece una licenciatura en psicología con una apertura y una puesta al día. Es decir, si algunos jóvenes nos están viendo y tienen por allí un interés por los estudios de la psicología como vertiente profesional, pues tienen aquí una opción interesante. Tengo entendido que hay profesores de diversas formaciones, todos con muy buen nivel, y que la discusión académica es muy enriquecedora. Así que allí tienen ustedes jóvenes, ustedes padres de familia, una posibilidad que deben valorar. Y bueno, doctora, vamos a entrar en materia de libros Psicoanálisis y Duelo, comprendiendo el dolor frente a la pérdida. Usted y el doctor Jorge Barranco, también profesor investigador en la universidad, publicaron este libro y nos ofrecen aquí una serie de artículos en la que participan varios colaboradores, cerca de 13. Este libro salió publicado en el 2010,
Sin embargo, bueno, ahora que lo curioseábamos, vemos que están ustedes aportando una serie de ideas muy interesantes y que el libro tiene vigencia. ¿Qué propusieron ustedes al concebir la estructura de este libro? Bueno, esto se enlaza un poco a lo que veníamos platicando. Parte de mis actividades aquí como profesora investigadora tienen que ver con el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, una de mis líneas de investigación de mucho tiempo fue la del duelo, y aunado a mi formación que tiene que ver el psicoanálisis. Entonces, este libro surgió de un evento que realizamos, ¿no?, que también parte de nuestras actividades de extensión y de formación a la comunidad. Entonces Hicimos un simposio que se tituló así: Psicoanálisis y duelo, una mirada dolor y pérdida, una mirada psicoanalítica. Así se tituló. Entonces nos sorprendió sobremanera el impacto que tuvo en la comunidad. Nosotros teníamos un espacio para 200 personas y nos llegaron 400. Ah, caramba, qué No sabíamos el doble o un poco más. Incluso nuestro auditorio estaba verdaderamente saturado. Y no qué satisfacción y qué responsabilidad. Exactamente. Y no solamente vinieron personas del ámbito, digamos, de la salud mental, estudiantes, por supuesto, sino también vino público en general. Cuando fuimos viendo cómo se desarrollaba el simposio, nos dimos cuenta de la importancia y la necesidad que había de información sobre el tema. Este es un tema, por un lado apasionante y por un lado universal. Así es. Todos hemos atravesado por un duelo. Sí. Pero la comprensión desde el psicoanálisis llamó mucho la atención. Después de este simposio fue que surgió la idea de que aquellos trabajos o esas conferencias se pudiesen trabajar de forma de libro, claro, y pudiesen entonces publicarse. Y además más reflexivamente que un simple artículo de simposio, es decir, exacto, se replantearon y se revisaron con mayor cuidado. Doctora, ¿cómo nos definiría usted el duelo? Porque el uso común de la palabra es muy diferente del uso académico. Claro, el duelo es tiene como dos acepciones, ¿no? Una tiene que ver con dolor, sí, y otra tiene que ver con lucha, tal cual lo que implica un duelo, ¿no? Entonces uno es dolerse y otro tiene que ver con una lucha. El duelo es el dolor frente a la pérdida de un objeto amado, sea uno o de una abstracción de ese objeto amado. Claro. De hecho, ahí Freud, que fue el primer autor psicoanalítico que habló sobre el duelo, él nos plantea que no necesariamente tenemos que tener una pérdida concreta. A veces es muy evidente la pérdida de un ser querido, una separación, pero puede haber una abstracción de eso, por ejemplo, perder la patria, sí, perder, claro, la libertad, esas pérdidas que después otra autora que se llama Pauline Boss las llama como pérdidas ambiguas, también son circunstancias que nos pueden llevar a vivir un duelo. Claro. Ajá. Tan doloroso como puede ser, guardar las proporciones, como puede ser el del fallecimiento de una gente muy cercana. Y creo que ahorita que lo planteó usted, bueno, hemos sabido, nos ha tocado convivir y hacer amistad con gente que ha llegado de Sudamérica, por ejemplo, en los tiempos difíciles de las crisis políticas y dictaduras en Sudamérica, y que verdaderamente era un dolor muy fuerte. Cargaban con la familia, cargaban con los objetos, pero cargaban sobre todo dolorosamente con los recuerdos. Exacto. Y eran unas pérdidas, se notaba, el duelo era muy evidente en ellos. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, las personas que se jubilan, ¿no? Claro. Como tal no es una pérdida del trabajo, porque finalmente siguen teniendo su sueldo, sí, pero es diferente todo lo que hay alrededor de ello. Entonces, no solamente... Perdón por la interrupción, pero ¿recuerda usted qué bien describe esa jubilación
Mario Benedetti en La Tregua, Claro. que padece dos pérdidas, dos duelos, Sí. el de la amada que se muere y el de la jubilación. Exacto. Ahorita que lo dijo usted me acordé de esa espléndida novela que recomendamos que la lean los jóvenes. Ampliamente, sí, sobre todo para los jóvenes. Sí. Yo recuerdo que fueron textos que me acercaron muchísimo Sí. a comprender esto, y de ahí retomo algo súper importante, que es los literatos han dado cuenta de manera mucho más clara de lo que es el tema del duelo, incluso antes que la psicología o el psicoanálisis. Y si no, que lo digan los autores trágicos griegos. griegos. Exacto. Ellos nos van describiendo de una forma precisa qué es lo que le sucede a un sujeto cuando pierde a alguien o se separa de alguien. Entonces, frente a ese evento que nos va a implicar, por un lado, dolor, y por otro lado va a haber, le decía que la otra acepción tiene que ver con tal cual una lucha, un duelo entre, como cuando se batían a duelo, digamos, ¿no? Una lucha entre una persona y otra. ¿Entre qué es esa lucha? Pues la lucha es entre aceptar la pérdida, entre dejar ir a la persona y no hacerlo. Por ejemplo, cuando hay una separación, por un lado está el deseo de que la persona permanezca, pero por otro lado a lo mejor es una relación que ya no es saludable, ya no nos está proporcionando buenas cosas. Entonces hay una lucha entre ambos aspectos. Quien puede resolver eso, entonces hablamos de que hay como dos tipos de personas: aquellos que saben perder y aquellos que no saben perder, ¿no? Y que hay que ayudarlos a que aprendan a perder. Exacto. A despedirse. Exactamente. Despedirse, que viene de esta palabra, de si hacemos una división de la palabra despedirse, que significa dejar, de pedir. De dejar de pedir al otro que vuelva, de dejar de pedir que esté presente, de dejar de pedir. Eso nos permite despedirnos de las personas. Y además, doctora, alguna vez leí un artículo de lo interesante que era sentir a esta sociedad mexicana que hereda una tradición de cercanía y distancia cotidiana, y que además la vemos muy reflejada sobre todo en el tradicional canto mexicano. Alguien hacía un estudio muy rico alguna vez, en algún artículo leí, y pongo ejemplos como estas canciones tan apreciadas y con letras tan intensas de José Alfredo Jiménez, de te vas, te retengo, te distancio, vuelvo a ti, pero siempre estoy dolido de la decisión que sea que tome. No quiero decir que sea la única visión del mexicano, quiero decir que está en el colectivo cultural de una sociedad que tiene años de estar apegada a ciertos esquemas culturales que le permiten tener en cuenta todas estas emociones a flor de piel. Exactamente. Eso sin duda, como usted bien dice, forma parte de nuestra cultura, y son también maneras de poder ir tolerando la pérdida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, frente a un duelo, generalmente no tiene que hacerse mucho, salvo el tiempo y un acompañamiento, van favoreciendo que la persona pueda lograr aceptar la pérdida. Pero aquellas personas que no logran aceptar la pérdida, que niegan que eso esté sucediendo y que hay un anhelo, entonces ahí hablamos de ya no un duelo normal, sino un duelo patológico. Y ahí es cuando sí hay que intervenir. Claro. Ahí es cuando sí hay que hacer. Exactamente. Y ustedes aquí lo plantean en una serie de capítulos muy interesantes con diversos enfoques. Leo duelo del modelo clásico al modelo contemporáneo, la madre muerta, que además es una figura muy fuerte en la estructura de las familias mexicanas, sobre todo lo que llamamos las familias tradicionales, que es también un término muy ambiguo, pero bueno, se utiliza. Del deseo al vacío, de la angustia al duelo, el género y la no maternidad, de la desilusión a la disolución del vínculo amoroso, marcas de la ausencia en la autoimagen femenina, de lo no representable a la construcción y al recuerdo, el trabajo de duelo en la niñez, que también es otro asunto interesante, el adolecer de la adolescencia, duelos y figuras parentales,
también una época que nos preocupa mucho a los mexicanos, a los papás sobre todo. Claro. Sí, dolor mental y suicidio, otro riesgo que vemos allí latente y que cerramos los ojos para no ver en lugar de enfrentarlo. Abordaje clínico de la pérdida, la depresión de tipo narcisista, rehaciendo nuestro mundo, creando y encontrando sentido al sinsentido de la pérdida. La verdad, doctora, es un temario muy rico. ¿Por qué nos recomienda usted que los especialistas lean este libro, pero también que los no especialistas entremos a leer estos materiales? Son muy interesantes, son muy atractivos, no son sencillos emocionalmente, pero ayudan mucho a entender mejor nuestra propia vida. Exactamente. Mire, nosotros quisimos, a partir de esta experiencia, plantear capítulos que no estuviesen totalmente relacionados con el tema exclusivamente de la muerte. Entonces, la estructura del libro se encuentra de tal forma que, por supuesto que tiene una línea muy específica sobre lo que es el psicoanálisis, y entonces en ese sentido favorece para los especialistas en el área el conocimiento tanto del tema desde la perspectiva psicoanalítica, pero por otro lado a los estudiantes los comienza a acercar de una manera mucho más clara, porque tratamos de escribirlo de una forma mucho más clara, mucho más didáctica. Un lenguaje generoso, pero no por ello menos científico, menos académico. Exactamente, que permita también a aquellos que apenas se están acercando, se están formando, pues a comprender estos temas, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que pueden ser complicados, y lo que tratamos fue de describirlos a pie de página para que pudiesen ser de mayor accesibilidad a los lectores, general, sobre todo a los jóvenes, a los alumnos, ¿no? Entonces, esa sería como la aportación. Dentro de los diferentes temas que abordamos, en un primer capítulo quisimos dar como la parte que sustenta teóricamente, por eso se llama del modelo clásico al contemporáneo. Los psicoanalistas clásicos, entre ellos Freud, Melanie Klein, Lacan, abordaron o plantearon algunos aspectos del duelo que algunos son vigentes pero otros ya no lo son. Ya la comprensión del duelo que ellos plantearon ya no se entiende ha trascendido, se ha ido teniendo otras perspectivas, sin que esto deje de lado, por ejemplo, el texto maravilloso de Freud, que es Duelo y Melancolía, que nos sigue dando muchas aportaciones. Mucho motivo de discusión y estudios. Exactamente. Pero hay otros autores contemporáneos, como son los intersubjetivistas, autores que van planteando otros aspectos y han dado algunas otras, digamos, aportes, que fue lo que quisimos dar, ¿no? O sea, en este capítulo. Otro tema que tomamos, que es muy común para todos, es el tema de la separación amorosa. Por eso sí, claro, y a ese le denominamos de la desilusión a la disolución del vínculo amoroso, porque planteamos que para que verdaderamente haya una separación, tiene que haber una desilusión de la otra persona. Mientras esa desilusión sea como pequeña, pero no suficiente, las personas siguen en esa relación, aun cuando podamos pensar que ya no es lo más sano. Y por eso cuesta tanto trabajo poderse separar, ¿no? Entonces, retomamos ese tema. Esto que usted planteaba, que de hecho el capítulo del libro se llama La madre muerta que continúa viva, es sobre un autor que se llama André Green, que lo que habla es que cuando la madre, en su función de maternaje, cuando tiene un bebé, vive una pérdida, la madre, se deprime, entonces eso hace que el bebé la viva como ausente, como si la hubiera perdido, porque la mamá ya no está en la misma condición que tenía previo a esa pérdida. Entonces, aunque la madre sigue ahí viva, físicamente en presencia, psíquicamente muere. Y lo que se instaura en ese hijo es una sensación de pérdida y de vacío que
no entiende, o sea, cuando crece no entiende por qué tiene una sensación melancólica, porque finalmente... Y que la ha arrastrado desde los primeros días de nacido. Exacto, y porque finalmente pues, no tiene una pérdida como tal evidente. Que pudiera explicarle más fácilmente la razón. Pero cuando van a estas personas a psicoterapia o análisis, podemos identificar este tipo de circunstancias donde la madre al vivir un duelo es como si ella hubiese estado abstraída ahora de eso y hay un vacío en la relación con el bebé. ¿Sí? Otro capítulo que abordamos que me parece muy interesante es que, hablando un poco de estas pérdidas ambiguas, era el de aquellas mujeres que nunca pudieron tener hijos, ya sea por elección o por... alguna incapacidad. O porque físicamente no les fue posible o por elección. Entonces, uno podría pensar que ahí no hay un duelo, porque como tal no hay una pérdida, no es que haya perdido como tal un hijo. Es decir, hay una pérdida que no existió físicamente, pero sí emocional. Que estuvo presente psíquicamente. Ese deseo y renunciar a ese deseo, eso nos lleva a vivir un duelo. Y un duelo mucho más complejo, ¿no? Claro. Porque no es que haya algo concreto, pero es perder no una se materializa ilusión. La pérdida y es más difícil trabajarla. Pero hay una ilusión de querer ser madre, perder ese lugar, esa relación en función de otros. Entonces, bueno, sobre ese aspecto también hablamos. Otro tema que abordamos fue el de las pérdidas de las mujeres que atraviesan alguna cirugía de cáncer de mama. ¿No? Si bien muchas de ellas logran curarse, pues el hecho de perder las mamas, los senos, tiene una implicación muy dolorosa y muy significativa en el ser mujer, ¿no? En algo que representa de manera muy simbólica a la mujer. Entonces, bueno, ahí incluso retomamos algunos casos clínicos, etcétera. Eso nos ha ayudado también a ir comprendiendo ciertos y acercarse también a esta parte, la clínica y la psicología unidas en un objetivo común. Exacto, y de hecho ahí retomamos a una frase de Freud que dice, los biólogos llevan su camino, los psicólogos llevamos el nuestro, en algún momento nos encontraremos. Claro. ¿No? Oiga, qué interesante que Freud, después de ser tan discutido, tan controversial en algunos momentos, polémico en otros, sigue marcando la pauta del avance de la ciencia en la psicología y sobre todo, muy particularmente, desde luego, en el psicoanálisis. En el psicoanálisis básicamente porque él no era psicólogo, él era un médico fisiólogo. Sí. Entonces, y bueno, a mí me sigue maravillando la genialidad. La lucidez con la que fue comprendiendo el comportamiento y el psiquismo humano. Además, si se acuerda usted, ¿no? Él es el que dice, 3 individuos han cambiado la historia de la humanidad. Uno era, él decía, uno era Darwin, que le dice, el hombre es resultado de la evolución. El otro es el astrónomo italiano, ¿quién era? Copérnico, ahorita nos acordaremos, que dice, la Tierra no es el centro del universo. Y dice, y yo que les dije, el inconsciente existe, y es el que marca la conducta, ¿no? Exacto. Muy arrogante la frase, pero muy certera. Muy certera. Yo creo que Freud nos ha hecho planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, él tiene un texto, que es un texto maravilloso que escribe al final de su vida, que es casi poético, que se llama De guerra y de muerte. Y este texto nos habla precisamente de estas pérdidas también. Es otro texto que nos acerca a comprender lo que implica la vejez, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema en relación a las pérdidas y al duelo. No lo abordamos en el libro y bueno, pues ahora hemos ido viendo que tal vez sea momento de una reedición, ¿no? Y una reedición crítica. Exactamente, ¿no? Para Pues poder lo esperamos para poderlo comentar en el libro. Editorialmente, doctora. Sí, claro que sí. Qué rica charla, qué rico hablar de estos temas.
y desde luego la recomendación para que se acerque a conseguir este libro de Psicoanálisis y Duelo en las bibliotecas de nuestra universidad, en esta fabulosa biblioteca, pues nueva relativamente, un año y medio un tienen. Año, más o menos. Aquí del Instituto de Ciencias de la Salud en la región metropolitana de Pachuca, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Y quizá con un poco de suerte lo consigue todavía en Carácter, la librería que está en el campus de Ciudad del Conocimiento. Pero desde luego, recomendable leerlo y esperamos el próximo libro para platicarlo aquí, doctora. Con mucho gusto. La felicitamos por este libro y le agradecemos que lo haya compartido con nosotros y que nos haya permitido conocer este espléndido lugar. Al contrario, la gratitud es mía por darnos este espacio y por brindar el interés sobre la lectura, el interés sobre la psicología y específicamente el interés sobre el psicoanálisis. Gracias. Y a usted que nos sigue en estos programas, acérquese a este libro, acérquese a los materiales que trabajan los profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Lo esperamos en la próxima sesión.